En este video le mostraremos cómo cuidar la vejiga expuesta de su bebé. Cuando su bebé nace, el médico cubre la vejiga expuesta para prevenir la irritación. Debido a que los pañales también pueden causar irritación, mantenga la vejiga de su bebé cubierta con un apósito adhesivo transparente como Tegaderm para una óptima protección. No es necesario cambiar el apósito cada vez que se cambie el pañal, ni siquiera todos los días. Solo necesita cambiarlo si se despega, si no cubre y protege bien la vejiga o si se ensucia de heces o caca. Cambie el apósito sobre una superficie plana como un cambiador o una cama, o inclinado en un ligero ángulo con la cabeza levantada. Vigile a su bebé en todo momento mientras le cambie el apósito para mantenerla a salvo y evitar que se caiga. Es importante reunir primero todos sus suministros. Necesitará un apósito como Tegaderm u otro tipo de vendaje adhesivo transparente, un adhesivo de barrera para piel delgada como Duoderm Extra Thin, jabón suave como Dove, Johnson & Johnson, Aveeno o Ivory, y agua o una solución de cloruro de sodio al 0.9%, agua salina, una jeringa con punta de catéter de 60 mililitros, gasa, pañuelos desechables o una toalla suave, una bañera para bebés y un bol para el agua jabonosa. Lávese muy bien las manos con agua y jabón antes de cambiar el apósito. Ahora, despegue de la piel el apósito adhesivo transparente, tirando hacia arriba suavemente y con cuidado. Cuando haya despegado por completo el apósito, observe si la piel alrededor de la vejiga está intacta, limpia y seca. Si la piel está enrojecida, húmeda o agrietada, limpie suavemente el área con agua y llame a su equipo de atención médica. Cuando despegue el apósito, podría ver un contorno rojo claro donde el apósito estaba pegado a la piel. Esto podría significar que su bebé tiene sensibilidad cutánea a la parte adherente del apósito. Si el enrojecimiento no desaparece, informe a su médico para que evalúen a su bebé. Después de despegar el apósito, coloque a su bebé en una bañera con agua tibia. Está bien que la vejiga expuesta quede sumergida. Recomendamos que, cuando se sumerja, se use agua corriente en la bañera y tener a la mano un bol separado con agua jabonosa para limpiar. Si la piel alrededor de la vejiga expuesta está sucia, limpie la orina o las heces con un paño limpio suave o una gasa. Luego lave la piel con agua y jabón. Trate de no frotar directamente la vejiga. Podría salir un poco de sangre si la frota sin querer. Esto es normal con los tejidos delicados. Si le inquieta, tome una foto y llame a su equipo de atención médica después de haber cambiado el apósito. Para limpiar la vejiga, use la jeringa de 60 mililitros, la pera o la jeringa de cocinar para echar agua suavemente sobre la vejiga y eliminar cualquier caca o mucosidad. También se puede enjuagar el área echando agua con una taza o una jarra. Al elegir entre un apósito pequeño o uno grande, el objetivo es cubrir la vejiga por completo para que el adhesivo se pegue a la piel arriba y a los lados de la vejiga. Esto permite que la orina se canalice hacia el pañal y no hacia la parte interna de los muslos. No existe un apósito de talla única para todos y es posible que deba recortar uno grande para que se ajuste de manera óptima. Comience alineando sobre la vejiga las lengüetas de despegar el Tegaderm de la parte superior. Si es posible, justo debajo del cordón umbilical. Si no puede separar la vejiga del cordón umbilical, cubra ambos debajo del apósito. Siga colocando el apósito un lado a la vez. Está bien mover suavemente la vejiga a la derecha o a la izquierda, si esto ayuda a colocar el apósito de manera más ajustada en la piel alrededor de la vejiga. Continúe por el otro lado hasta que el apósito cubra toda la vejiga. En la parte inferior del apósito, junto a los genitales, haga una pequeña carpa en el apósito para permitir que la orina pase fácilmente al pañal. Haga esto pellizcando o pegando los bordes. Otra forma de colocar el apósito cuando es difícil que se pegue y más importante, cuando el bebé tiene la piel muy sensible, es cortar en forma de herradura un apósito Duoderm Extra Thin. Luego, coloque la herradura en la piel, empezando por arriba y a los lados de la vejiga expuesta. Si necesita usar el Duoderm Extra Thin, intente alinearlo con el apósito transparente, de manera que haya menos contacto con la piel.
Ahora cierre y ajuste el pañal como lo haría normalmente. Revise y cambie el pañal regularmente durante el día para reducir el riesgo de pañalitis. Si su bebé tiene pañalitis, le recomendamos que use crema para pañales solo en el área de la erupción. No aplique crema para pañales ni sobre ni cerca del tejido de la vejiga expuesta. Llame a su equipo de atención médica en caso de que la pañalitis de su bebé requiera tratamiento médico adicional. Consulte con su médico de atención primaria o su equipo de atención de urología antes de comenzar el tratamiento de la pañalitis alrededor del área del pañal o de la vejiga. Si el apósito no cubre bien la vejiga y los genitales de su bebé, si su bebé no orina en el pañal durante más de 2 horas o si su bebé tiene fiebre o vómitos. ¿Tiene preguntas? El equipo de programa de extrofia de la vejiga de Boston Children's tiene las respuestas. Contáctenos para obtener más detalles.